Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una reunión de la sección 23 que quizá no tiene las mismas características que otras reuniones. Hoy de lo que vamos a tratar es de inteligencia artificial, ciencia y arte. Y para eso están aquí nuestros tres ponentes, el señor Luis Moll, que es vocal de la sesión y presidente del Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas, don Fernando Suárez Lorenzo, que es presidente del Consejo General de Ingeniería Informática y de la Fundación IITDD. Y aquí a mi derecha al señor Felipe García Bañón Sanz Briz, que es artista, y esto a mí no me gusta más de todo. Aquí nos ha dejado un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Y luego nos lo va a contar. Bien, yo no voy a usar más tiempo. La sesión la llevará don Luis Moll y si quieres que yo me ocupe de los tiempos y todo esto, Estupendo. vale, pues la palabra es tuya. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a nuestra presidenta de la sección, doña Encarnación Roca, por habernos convocado esta tarde y por haberme encargado la coordinación de la sección de hoy. Esta tarde hemos diseñado una sesión sobre inteligencia artificial, ciencia y arte. Voy a empezar la sesión yo con una charla acerca de la inteligencia artificial como fruto de la evolución del pensamiento. Hemos diseñado una sesión con este íter cronológico en el que a continuación intervendrá Fernando Suárez hablando sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en las distintas ramas del conocimiento, en el impacto en la ciencia, en el arte, en la sociedad, en el mundo actual, que no es poca y cada vez será más. Concluiremos con el colofón y con la guinda del pastel, que será la intervención de Felipao, y con una ponencia interesante sobre el arte de la inteligencia artificial. Tengo el honor entonces de presentarles en primer lugar a Fernando Suárez, que es el presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España. Él se licenció en Informática en la Universidad de La Coruña y es el presidente de la Fundación Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital. Eres, bueno, pues además funcionario tanto de la administración local como de la administración autonómica. Eres director del área de transparencia y gobierno abierto de la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, jefe del Departamento de Sistemas en el Ayuntamiento de Santiago. Y bueno, pues Fernando tiene una trayectoria enorme, ha realizado muchísimos proyectos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, es vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, director del Curso Superior de Administración Electrónica de la Escuela Gallega de Administración Pública, ha realizado proyectos internacionales en colaboración con UNICEF. Bueno, no podemos leer todo el currículum de Fernando porque entonces nos quedamos aquí toda la tarde. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Felipe García Bañón, Sanz Briz, tampoco podemos leer todo tu currículum, por atractivo que sea. Conocido pues por tu nombre artístico de Felipao, pues bueno, tú te licenciaste en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE y empezaste una carrera en grandes multinacionales como Bristol, Meyer Squibb, como Telecinco, Repsol, etc. Pero bueno, lo que aquí nos interesa, pues hiciste un cambio a partir de 2009 para dedicarte al arte, cosa pues mucho más interesante, seguro. Has expuesto en un montón de países, igual que has vivido en muchísimos países en medio mundo, ¿no? Veo que has expuesto en Alemania, en Estados Unidos, en Hong Kong, en México, en el Reino Unido. Y tus obras se encuentran en colecciones muy importantes. Tienes obra en la colección de Juan Antonio Pérez Simón, parte de su colección se expuso hace unos meses en el Ayuntamiento de Madrid, es una colección de primer nivel internacional y apabullante, la colección Philip Stark, la colección Koplovitz, la colección Marc, entre otras muchísimas. Tu Menina ha sido elegida como el regalo institucional de la Comunidad de Madrid para entregar a visitantes ilustres y como galardón de los premios del Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York. Has creado varias colecciones de NFTs inspiradas en tu menina poliédrica y, bueno, y uno para los licenciatarios de Chupa Chups a nivel mundial, ¿no? Muy bien, has colaborado en exposiciones y proyectos artísticos
para marcas tan prestigiosas como Frédéric Constant, que es una manufactura suiza relojera de primer nivel, o para Glenfiddich, eBay o el Four Seasons. Una de tus esculturas ha sido seleccionada por la Liga Española de Fútbol, por ejemplo, para regalo de bienvenida a los jugadores de primera y a los jugadores de segunda. Y en 2023 has diseñado una edición limitada de 100 relojes de la marca Frédéric Constant y eres el primero o el único español, yo creo que últimamente colabora con una manufactura suiza de esta categoría, por tanto, de proyección internacional. Y también con una alfombra para la Real Fábrica de Tapices. Por sí solo ya eso creo que cataloga tu capacidad artística que vamos a tener oportunidad de tratar esta tarde. Bueno, pues yo por justificar mi presencia aquí también les diré que aparte de vocal de esta sección, pues soy el director del Servicio Jurídico de la Consejería de Digitalización y presté mis servicios en los años anteriores como director de los servicios jurídicos y secretario del Consejo de Administración de la Agencia Digital de Madrid. Soy letrado de la Comunidad de Madrid y, bueno, me honro de ser el presidente del Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas. Pues con la venia de la presidenta y con el beneplácito de mis compañeros de sección y la indulgencia de todos ustedes, me dispongo a empezar. Bon vespre a tothom. M'agradaria començar la sessió avui cap vespre xerrant en mallorquí, la llengua que vaig aprendre de mon pare i dels padrins. Així faré també un petit homenatge a ells. I tot perquè els autors, personatge que hem de xerrar avui de cap vespre, és un personatge que, a part de moltes altres meravelles, és conegut per ser el primer autor empleant una llengua romança per fer ciència i filosofia. Hoy voy a hablarles de uno de los principales innovadores en la evolución del pensamiento. Y lo digo en múltiples aspectos. Me han oído ustedes comenzar mi intervención hablando en mallorquín, porque el autor del que vamos a hablar, aparte de otras muchas maravillas, es conocido por ser el primer autor que emplea una lengua romance neolatina para transmitir el conocimiento, en materia de filosofía, de ciencia, de moral, de teología, de derecho, etc. Ramon Llull nació en 1232 en Mallorca, después de la conquista de la isla por Jaime I el Conquistador. Parece que su familia vino embarcada en la galera real con las demás personas provenientes de Montpellier, como el propio rey Jaime I, que era de Montpellier. Y bueno, y desembarcaron sus padres en la isla y él ya nació en la Mallorca conquistada. Vemos aquí el título de la ponencia, Evolución del Pensamiento e Inteligencia Artificial, el Ars Magna de Ramon Llull. Ramon Llull nació en 1232, falleció en 1316. Y bueno, vivió en Mallorca, digamos, una familia muy bien acomodada. Ejerció muchos cargos en la corte del infante don Jaime, que sería luego Jaime II de Mallorca, preceptor real, mayordomo real, y tenía una vida cómoda, tenía una formación media y, bueno, llevaba una vida disoluta. Era un gran perseguidor del sexo femenino, era un poeta romántico, un trovador y cultivador de la picaresca. Ramon Llull es conocido por la anécdota esta de entrar a caballo en la iglesia de Santa Eulalia persiguiendo a una amada, que desde luego no era su mujer, que se había refugiado, ¿no?, en la iglesia. Un precioso óleo de Francisco Ribalta de Ramon Llull está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Este ya es un cuadro barroco que muestra la figura del autor. Y en la siguiente, pues yo creo que podemos ver a Ramon Llull a caballo, ¿no? Ahí, bueno, pues persiguiendo a las doncellas. Pues llevaba este camino, este tipo de vida, hasta que de repente pues resulta que se le apareció Cristo crucificado 5 noches seguidas. Entonces, pues nada, cambió su modo de vida, todo con la idea fija de crear el mejor libro del mundo, el de crear una teoría, una doctrina para hacer evidente con la razón la verdad de la religión cristiana a los infieles, ¿no?, y predicar a los sarracenos. Bueno, pues lo primero que hizo, se entrevistó con Raimundo de Peñafort, que luego sería San Raimundo de Peñafort, que lo mandó a estudiar a Mallorca y se recluyó allí en el monasterio de Randa y fue un estudiante autodidacta. Luego, pues Ramon Llull viajó incansablemente, estuvo en Roma, estuvo en Santiago, estuvo en París, en Montpellier, en el norte de África, en Bujía,
en Pisa. Bueno, fundó monasterios y además era un autor políglota. Hablaba en latín, hablaba en mallorquín, hablaba también en árabe, que le enseñó un esclavo árabe que tenía. Y bueno, pues por repasar algunos de los hitos que se citan de Ramon Llull, pues por ejemplo, en alguna de sus obras de Arte Electionis o Artificium Electionis Personarum, pues ya recoge sistemas electorales, estamos hablando del siglo XIII, que ya fueron recogidos con posterioridad por autores como Condorcet, que saben ustedes que era uno de los primeros asamblearios de la primera asamblea revolucionaria francesa en el año 1791. Pero es que Ramon Llull además, introdujo el álgebra en Europa, álgebra que conocía seguramente de los estudios, de la transmisión del conocimiento que le vino a dar su esclavo árabe a través del conocimiento de la filosofía de Averroes, etc. Fue autor de casi 300 libros sobre todas las ramas del saber, sobre derecho, sobre historia, filosofía, sobre moral, sobre física, sobre pedagogía. Y fue, como no, pues un autor perseguido por la Inquisición. Un autor perseguido por la Inquisición precisamente por racionalista, porque Ramon Llull consideraba que se podía llegar a Dios mediante el uso de la razón. Hay un dominico, que era Nicolás de Eymerich, que era inquisidor, que persiguió su obra a partir del siglo XIV, generando un conflicto entre dominicos y franciscanos durante muchos años. Ramon Llull no era fraile, pero parece que ingresó en la Tercera Orden Franciscana. Pero bueno, Ramon Llull ha sido beatificado por la Iglesia Católica y sigue hoy día su proceso de canonización para declararlo santo. El impacto de Ramon Llull pues se puede estudiar desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la lingüística, por ser el forjador de una lengua, como fue el mallorquín, y además democratizando, si se puede utilizar esta palabra, la transmisión del conocimiento en una época, en el siglo XIII, donde el conocimiento únicamente se transmitía entre las élites que hablaban el latín en las abadías o en las universidades. Si se fijan ustedes en las tumbas que hay de los profesores de Bolonia, esculpidas en tierra, se ve que estamos en una época donde los profesores dan sus clases oficiales y hay personas asomadas en las ventanas, porque era una época en la que había una gran ansia de conocimiento. Todo hombre por naturaleza desea conocer. Esa es la primera línea de la metafísica de Aristóteles que Ramon Llull no se cansa de repetir. He traído para ilustrar mi conferencia, aparte de algunas diapositivas, algunos libros de la biblioteca de casa, como es la gramática del mallorquín de Amengual, la física de Aristóteles, y también pues algunos de los libros que tengo de Ramon Llull, como Blanquerna, en unas ediciones históricas y que están por ahí. Desde el punto de vista filosófico, bueno, pues su obra pasa por ser reconocida en la filosofía como uno de los primeros sistemas en el que, mediante una representación de esferas, diagramas, etcétera, permite poner en orden los principios a través de los cuales se produce el conocimiento. Y desde el punto de vista religioso, fue uno de los que inauguraron el diálogo interreligioso. Hoy día, para tratar de poner de manifiesto la importancia de Ramon Llull, pues podemos decir, pues como me ha dicho José Higuera, que es un profesor de filosofía medieval, que en cualquier congreso de filosofía medieval en el mundo, Ramon Llull sigue estando en el top de los filósofos que se citan. Primero será seguramente Santo Tomás de Aquino, pero después ya va Ramon Llull, antes incluso de San Alberto Magno o de San Buenaventura. Tengo un poquito más adelante una pequeña diapositiva que cita, bueno, pues un artículo de Rafael Ramis, que es un catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, en las que dice que confrontar a Santo Tomás de Aquino y a Ramon Llull, que eran prácticamente coetáneos, supone poner enfrente uno del otro a dos de los mayores genios del siglo XIII. Ramon Llull estableció un sistema de inspiración aristotélica y averroísta. Seguramente tuvo conocimiento de Aristóteles, bien que matizado por el neoplatonismo a través del conocimiento que le pudo proporcionar este esclavo árabe que tuvo. A diferencia, como se sabe, de Santo Tomás de Aquino, que tuvo un conocimiento de Aristóteles menos matizado, ¿no? Por sus conocimientos de las traducciones italianas y bizantinas. Pero lo importante es que Ramon Llull pues, era una lectura obligatoria en el estudio de la filosofía, sobre todo hasta la Ilustración. Eran lullistas conocidos,
Felipe II, Herrera, el que hizo el monasterio del Escorial y el que inauguró la Academia de Matemáticas en España. Y bueno, de él decía Menéndez Pelayo que poca biografía había tan diversas como la vida de Ramón Llull. Esta tarde nos vamos a centrar en una de sus obras, que es el Ars Magna. ¿Y qué era el Ars Magna? Pues un método racional para explicar la religión cristiana y convencer a los sarracenos. Ramón Llull decía, oye, pues para hacer la religión católica la verdadera, lo cierto es que estamos en minoría en el mundo, ¿no? Esto le sorprendía. Oye, pero por la razón se puede llegar a Dios. Y esta teoría nació sobre todo como rechazo de la teoría escolástica de cita de autoridades, ¿no? Es un sistema racional de inspiración precisamente aristotélica y averroísta. Las siguientes diapositivas están sacadas de un manuscrito del siglo XIV que hizo un discípulo de Ramón Llull, que era Tomás Le Messier. Ahí se ve a Ramón Llull conversando con Tomás Le Messier y que ilustra algunos de los pasajes de la vida de Ramón Llull que se recogen en la vida coetánea, que parece que dictó el propio Ramón Llull a algunos de los monjes discípulos suyos. Y vemos en la siguiente viñeta el ejército de Aristóteles contra la Torre del Error. Vemos ahí esta Torre del Error, arriba hay estas figuras un poco diabólicas, ¿no? La maldad, la negligencia, la ignorancia, la pena, que tienen cautiva ahí abajo a la verdad. Y la verdad está gritando, tened misericordia de mí, me ha tocado la ignorancia y reina hoy la opinión en vez de la verdad. Luego tenemos a Aristóteles, cuyo caballo se llama la razón, la lanza se llama la producción de silogismos, y luego va acompañado de una serie de principios como son el género, la especie, etc. En el segundo batallón vemos a Averroes, cuyo caballo se llama la imaginación, su estandarte se llama lo eficiente, y luego algún cardenal allí detrás que grita, Sócrates es amigo, pero más amigo es la verdad. Y bueno, ya tenemos la siguiente diapositiva en la que se pueden ver las armas de Llull, las trompetas que son el conocimiento, el entendimiento y la voluntad y los 18 principios del Ars Magna. Bueno, ¿y qué era el Ars Magna? Pues el Ars Magna, como decimos, es simplemente un artificio, un conjunto de esferas y tablas que parece que pudieron tener una intención de construirse mecánicamente, pero que se quedaron en una composición bidimensional, en un libro, y que partiendo, digamos, de una serie de axiomas, de verdades que no se discuten, permite que se le realicen preguntas y mediante una serie de combinaciones lógicas de principios y reglas, devuelve respuestas. Esta definición, de manera muy rudimentaria y sencilla, es lo que hoy conocemos como un sistema de inteligencia artificial. El actual reglamento de la inteligencia artificial, el reglamento que se ha publicado en julio de 2024, en el artículo 3 dice que los sistemas de inteligencia artificial son un sistema basado en una máquina que infiere información de entrada que recibe y genera resultados de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones. El que las características de la obra de Ramón Llull se puedan predicar como antecesores de la computación o de la informática, no es que lo diga yo, sino que hay muchos autores que lo han señalado ya desde hace tiempo, pues por ejemplo Anthony Bonner, que es uno de los principales traductores de Llull en el mundo, señala pues algunos antecedentes de la obra de Llull que se pueden predicar de los conceptos de la informática en la actualidad, como por ejemplo el sistema de prueba llamado de los tableros o el lenguaje lógico Prolog, etc. Otros autores, como Tonsales, se refieren a los conceptos como el cálculo de resultados del racionamiento lógico o la idea de un alfabeto del pensamiento, igual que la idea de sistemas generativos o, por ejemplo, la noción de sistemas de diagramas. El tema es que las bases de la informática, que podemos decir que sean el cálculo lógico y su automatización, ya estaban presentes en la obra de Llull, que luego fue desarrollado por otros autores como Leibniz en su Ars Combinatoria. Por todo lo anterior, Ramón Llull se ha considerado el patrón de la informática
el patrón de la computación y el patrón de los ingenieros informáticos, y su fiesta se celebra el 25 de noviembre. ¿Cómo funcionaba este Ars Magna? Pues el Ars Magna parte de unos axiomas, de unas reglas que no se discuten, a las que se les aplican una serie de principios y de reglas. Principios como pueden ser la bondad, la grandeza, la mayoridad, la diferencia, el género, la especie, y luego una serie de reglas como puede ser la existencia, dónde está hecha la materia, y distinciones, la oposición entre el género y la especie, entre lo mayor y lo menor, entre lo claro y lo oscuro, entre lo manifiesto y lo secreto, etc. De manera que aplicando una serie de principios y reglas a estos axiomas que no se discuten, se pueden obtener unas determinadas respuestas a preguntas que admite la máquina. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva una de las figuras que aparecen en la obra de Ramon Llull, el Ars Magna, en la que se recogen las virtudes de Dios. Pues bien, las virtudes de Dios, la bondad, la grandeza, la eternidad, la infinitud, aplicándole estos principios y reglas lógicas, recogen el primer algoritmo que hay en la obra de Ramon Llull y que da lugar a más de 16 millones de combinaciones. Claro, no están todas. Humberto Eco decía, todas las combinaciones no están. Claro, no están las combinaciones de Dios es finito, Dios es pequeño, Dios es temporal. Esas combinaciones no están. Pero bueno, igual que se discrimina en los algoritmos hoy día, ¿no? El tema es que mediante la aplicación de este sistema de cálculo lógico mediante combinación de principios y reglas, se permitía hacer preguntas y obtener respuestas en las distintas ramas del pensamiento. Preguntas y respuestas en materia de física, de teología, de moral, de medicina, de derecha, etc. Ramon Llull ha sido, y la obra y el Ars Magna, valorada. ¿Valorada por qué? Por ser uno de los primeros autores que introduce la razón para la demostración teológica. Recuerden ustedes la obra de Santo Tomás de Aquino, que es famoso por su suma teológica. Ramon Llull es uno de esos autores que introduce la razón en la demostración teológica. También pues, fue por ser el pionero en utilizar este sistema de diagramas, este sistema de esferas, de tablas, para recoger los principios a través de los cuales obtenemos el conocimiento. Y por supuesto que también ha sido criticado. Ha sido criticado pues porque, claro, parte de una serie de axiomas que no se discuten. Dios es permanente, Dios es eterno, Dios es infinito. Porque tampoco el sistema de deducción lógica, de aplicación de principios y reglas, tampoco aparece muy claro y en general se ha criticado por ser un sistema a priorístico. Lo cierto es que la importancia de Llull no por eso ha desaparecido, sino que ha permanecido a lo largo de los siglos, y para ello basta poner de manifiesto como autores como, por ejemplo, Descartes considera el método de Ramon Llull, que sea para criticarlo. Descartes en su discurso del método y en su obra en general no cita a ninguna persona con nombres y apellidos y hace una excepción con Ramon Llull, precisamente después de discutir con alguno de sus colegas, Isaac Beckman, si el sistema lulliano era o no procedente. Y luego porque ha habido autores, pues, destacadamente como Leibniz, que han reconocido y han inspirado su obra en la propia de Llull. Hoy día, Llull es bastante desconocido en España, a pesar de la reivindicación de su obra como antecesor de la computación, de la informática y de la propia inteligencia artificial, seguramente por la extirpación de su conocimiento que se hizo con motivo de la persecución inquisitorial. Sin embargo, es un autor muy reconocido en el resto de Europa y en el que, sobre todo en países como en Alemania, hay muchas cátedras que llevan su nombre, etcétera. Todo lo anterior que acabo de decir, esta máquina de pensamiento, de computación lógica, si se quiere, rudimentaria, justifica que hablemos de Ramon Llull aquí esta tarde. Sin embargo, les quiero decir que Ramon Llull era mucho más. Y es que resulta que podemos encontrar a Ramon Llull en los orígenes del humanismo, es decir, de la filosofía renacentista que coloca al ser humano en el centro del universo y que hizo famosos autores como Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam o Dante Alighieri o Petrarca, etc. De manera que se puede decir que hay una línea clara
que va desde Platón, San Agustín, el propio Ramon Llull, Nicolás de Cusa y Montaigne. Esta es la conocida línea Butinyà, pues en honor a su autora, que es Julia Butinyà, que es una catedrática de Filología de la Universidad de Barcelona. Les recomiendo sus libros porque disfrutarán ustedes de la precisión técnica y del preciosismo de una obra sobre filología muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que nos cansamos de oír estos días? Pues estos días nos cansamos de oír que lo que necesitamos es una inteligencia artificial ética. Así lo dice, por ejemplo, el proyecto de ley de inteligencia artificial de Galicia o el decreto de inteligencia artificial del Principado de Asturias o la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO de 2021. Dice el proyecto de ley de inteligencia artificial de Galicia que mediante el texto legal que se va a elaborar se trata de crear una regulación única, sistemática, que permita un uso eficaz, eficiente y ético de la inteligencia artificial. Y miren por dónde, después de defender a Ramon Llull como origen del humanismo, lo que dice el artículo 1, la primera línea del artículo 1 del Reglamento de Inteligencia Artificial actualmente vigente, el Reglamento 2024-1689 del Parlamento y del Consejo de 13 de junio del 2024. Dice, el objetivo del presente reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior, claro, porque para eso estamos regulando la Unión Europea. Y a continuación, promover la adopción de una inteligencia artificial centrada en el ser humano. Es decir, que hasta la última norma que regula la inteligencia artificial en el siglo XXI, pues hasta en ella podemos encontrar rastros e influencia de un pensador, de un genio de hace 6 siglos. Bueno, ya voy a terminar y para concluir diré que vamos a poner de manifiesto esta tarde que la inteligencia artificial influye en los distintos sectores de la realidad social, científica, artística. Van a ponerlo de manifiesto Fernando Suárez y Felipao a continuación. Y yo he tratado de explicar que la inteligencia artificial no es de generación espontánea, sino que es el fruto de la evolución del pensamiento y una aspiración humana ya de más de 6 siglos. Lo he tratado de hacer pues haciendo la semblanza de este personaje que es Ramon Llull y reivindicar su obra, el Ars Magna, que mediante un sistema lógico y racional, mediante la existencia de unos axiomas, se le permite crear una máquina, un artificial que se le pueden hacer preguntas y que devuelve respuestas en todas las ramas del conocimiento, incluida, ya que estamos en esta casa, la rama jurídica, mediante su ars juris, que no suponía sino comparar los enunciados legales con las virtudes y con los vicios humanos y con las virtudes divinas. Pero bueno, eso es otra teoría en la que no me puedo exponer porque ya constituye otra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta interesante conferencia que nos remite a los orígenes. Y a continuación tiene la palabra don Fernando Suárez Lorenzo, que nos hablará del presente, supongo, ¿no? Efectivamente. Lo primero, agradecer a la Real Academia de Jurisprudencia el que nos haya invitado también a estar aquí con ese doble logro como presidente del Consejo de Ingeniería Informática y de la Fundación Instituto Internacional de Tecnología y Derecho Digital, de la que pues, Luis también es un colaborador activo. Y un poco hablando de presente, después de esta charla tan inspiradora y a veces más relajada, ¿no? que el mundo en el que vivimos tan convulso, vemos que este humanismo aplicado a la inteligencia artificial se echa de menos tal vez hoy en día y personajes como Ramon Llull, desde luego que deberíamos de tener más presentes que a lo mejor algún otro que genera ciertas reticencias o ciertos miedos como Elon Musk. Creo que España y Europa tenemos mucho que aportar, ¿no? a este sentido de la inteligencia artificial. Lo primero que quería hablar es un poco de la evolución de la inteligencia artificial y me centraba que sus orígenes datan del año 50, pero bueno, veo que estoy totalmente equivocado, bastante hace 6 siglos, ¿no? Pero voy a tener que corregir esta diapositiva para incorporar también el conocimiento que nos ha transmitido Luis, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es una tecnología nueva en nuestros días y realmente tiene más de 70 años. ¿Vale? Los principios datan, como decía, de mediados del siglo pasado. Vemos que incluso herramientas como las que hoy vemos, estos
bots que cada vez están más presentes en nuestra vida. El primer bot es del año 64 y vemos cómo esta evolución pues, ha ido de una forma casi imparable, si bien es cierto que ha tenido lo que se conocen como distintos inviernos, distintos periodos de sombra en los que las expectativas iban mucho más allá de las realidades y que generan pues, ciertas desconfianzas y ciertos patrones en la investigación en inteligencia artificial, que además no se veía acompasada tampoco de una evolución de la tecnología, de las capacidades de cómputo que a día de hoy tenemos. Resurge a principios, bueno, a finales del siglo pasado, sobre todo con un hecho destacable, y es que el campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, se enfrenta a una inteligencia artificial y es derrotado por esta, Deep Blue, en el año 97, y entonces ahí empezamos a ver cómo el concepto de inteligencia artificial, concepto de inteligencia, algo asociado en principio al ser humano, pues vemos que también se empieza a dotar a las máquinas de esta capacidad de inteligencia. Bueno, esto va avanzando hasta que llega el año 2022 y hay un antes y un después con la aparición de ChatGPT. Lo que vemos en esta imagen es el tiempo que le ha llevado a distintas herramientas tecnológicas que todos conocemos, como puede ser desde Netflix, Airbnb, Facebook, etcétera, llegar a tener 1 millón de usuarios. ChatGPT le llevó solamente 5 días. En 5 días alcanzó 1 millón de usuarios. Y además, con esa disrupción que suponía que esos 1 millón de usuarios eran de cualquier lugar del mundo y que además supuso un antes y un después con la inteligencia artificial como la conocíamos. Una inteligencia artificial que es cierto que era capaz de jugar al ajedrez o que era capaz de jugar a otros juegos incluso más complejos como es el Go y derrotar al campeón del mundo, que parecía impensable, que era capaz de dar respuestas a ciertas preguntas, que era capaz de clasificar información masiva, mucho más allá de las capacidades de la mente humana, pero que por primera vez era capaz de generar algo que fue lo que realmente nos sorprendió con ChatGPT. Bueno, pues también poner un poco el contexto, hay distintos tipos de inteligencia artificial. Si los englobáramos en círculos, tendríamos un primer círculo, que es la inteligencia artificial, que lo que intentamos, y yo creo que, bueno, lo hacía Ramón Llull, era mediante máquinas simular cómo razonamos y cómo pensamos los seres humanos. Dentro de esta inteligencia artificial global habría un modelo que sería más pequeño, un círculo más pequeño, que sería el de Machine Learning, capacidades de aprendizaje automático, principalmente mediante algoritmos estadísticos, y luego un modelo más pequeño, mucho más potente, que es lo que se conoce como Deep Learning, aprendizaje profundo que se basa en el uso de redes neuronales que básicamente lo que pretenden es simular el interior de nuestro cerebro, ¿no? Cómo las neuronas se comunican entre sí, cómo son capaces de establecer vínculos y cómo son capaces de modelar ese aprendizaje y cómo pues, este deep learning pues, a veces supera con creces a las capacidades humanas y a veces incluso una de las grandes dificultades que tenemos con la normativa actual es ser capaz de interpretar los resultados o de esa explicabilidad que a veces se exigen a los algoritmos, del mismo modo que nosotros a veces no sabemos tampoco explicar cómo podemos pues, diferenciar, por ejemplo, un gato de un perro cuando a veces pues, son prácticamente similares, o el sexo de un niño cuando a veces pues, las características que podríamos antojar como comunes pues, son difíciles de trasladar. Y como decía, el antes y el después, en el año 22, con la aparición de ChatGPT, es lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que la gran diferencia es que es capaz de crear textos, de crear audios, de crear imágenes mediante el uso de datos previos, pero que esta generación, podríamos decir, que esa capacidad de innovación, de que sea diferente de los datos con los que la hemos entrenado. ¿En qué se basa? No siempre, pero en gran cantidad de casos, veíamos antes en esa estructura de la inteligencia artificial, dentro de las redes neuronales hay una tipología de redes neuronales que se denominan redes neuronales antagónicas. Básicamente son conjuntos de dos redes neuronales, por una parte un generador y por una parte un discriminador. Sería algo como enfrentar a Ramón Llull y Santo Tomás.
pero que básicamente lo que pretenden es competir de forma que el generador va generando datos a partir de un conjunto de entrenamiento. Estos datos cada vez son más difíciles de discernir si son datos originales o son datos creados por esta red neuronal. El discriminador lo que hace es esa capacidad de decir si esos datos son originales o no, hasta que llega un momento que mediante esta competición entre las dos redes, por eso se denominan antagónicas, el generador es capaz de generar datos que el discriminador no es capaz de discernir si son datos originales o son datos creados por una máquina. ¿Vale? Y es aquí donde esta aplicación, como decía, a la creación de texto, de imágenes, de vídeos, etcétera, sorprende a las capacidades humanas, ¿no? Y además estamos viendo cómo en apenas 3 años, aún no desde la aparición de ChatGPT, ha habido no solo evoluciones en el propio ChatGPT, no solo evoluciones en su capacidad de procesar información a nivel textual y crear nuevos textos, sino que se ha ampliado a ámbitos como es la imagen, como es el vídeo, como es el sonido y como vemos que aparecen distintos modelos, cada uno con características diferentes y con capacidades pues, cada vez más disruptivas. En este sentido, pues a veces también pensamos que gran parte de esta evolución viene de otros países, y yo quiero poner aquí también algunos ejemplos de tecnologías aplicadas al ámbito de la creación de imágenes. Y este es un ejemplo español. FreePic es la mayor base de datos de imágenes a nivel mundial, que además ha incorporado esas capacidades de uso de inteligencia artificial para que podamos modificar ese banco de imágenes original para adaptarlos a necesidades que podamos tener. ¿Vale? Este es un ejemplo basado en una foto original, pero cómo podemos modificarla para, pues, base a nuestras necesidades, a nuestras exigencias a ese algoritmo, podemos crear contenido nuevo. Hay otros casos, tal vez más diferentes, como es, por ejemplo, Dalí. Casualmente, el nombre nos recuerda a un pintor que vemos en la primera de las imágenes. Estas imágenes son todas generadas con esta inteligencia artificial que mediante la explicación de un texto es capaz de generar imágenes. Imágenes de todo tipo, imágenes que pueden basarse en imágenes previas, en estilos pictóricos, en idealismos, en utopías, y que vemos cómo pues, pueden ir desde imágenes más realistas de una planta en unas manos hasta imágenes mucho más distópicas, ¿no? De ese oso en un laboratorio. Esto simplemente mediante la introducción de texto es capaz de crear este tipo de imágenes. Esto es inteligencia artificial generativa. Vemos muchos otros ejemplos, por ejemplo, Midjourney es otra de las más conocidas que mediante también la colaboración y la fusión de estilos es capaz de crear nuevos contenidos. ¿Vale? Esto también funciona mediante un sistema basado en código abierto, que es pues, también un modelo disruptivo que permite que podamos implementar este sistema de forma totalmente transparente, que podamos hacer evolucionar también nosotros mismos este algoritmo, pero sobre todo lo que permite, pues en este caso, cada una de las herramientas tiene sus características, pues es esa colaboración. O, por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas a nivel profesional, como es, por ejemplo, Stable Diffusion. Vemos aquí cómo no solo permite, mediante prompts, generar la imagen que queremos, sino que tiene otras herramientas que nos permiten modelarla, diseñarla, adaptarla a esas necesidades, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en el último de los ejemplos. ¿Y esto en qué se basa? En ese modelo de aprendizaje profundo y un modelo de difusión. ¿Qué es la difusión? Básicamente lo que se trata es, en dos sentidos, primero, coger muchas imágenes y generar ruido de forma que sean indistinguibles sobre la imagen original y detectar una serie de puntos y hacer una difusión posterior hacia adelante que permita crear nuevas imágenes mediante ese modelado de una imagen original adaptándola a nuestras necesidades. Esto que ven aquí, ¿vale? Que puede parecer una fotografía, es una imagen generada simplemente con un prompt que se ve a la derecha, ¿vale? Una lámpara sobre una mesa, tipo de lámpara, etcétera. Esto nos lo permite crear en apenas segundos, ¿vale? Estos son ejemplos de imágenes creadas mediante estas herramientas que además todos tenemos a nuestro alcance. Herramientas con modelos de uso gratuito en algunos casos, con ciertas limitaciones, con modelos de uso
premium, mediante pago, mediante suscripciones, pero que todos tenemos a nuestro alcance. De forma que también, en cierto modo, se democratiza el acceso a herramientas que antes eran impensables que cualquiera de nosotros pudiera utilizar. Vemos aquí, bueno, como resumen algunas de las características de cada una de ellas, pero que, por ejemplo, Stable Diffusion, que es uno de los algoritmos, de las herramientas más utilizadas, permite crear imágenes a veces indistinguibles sobre una fotografía o sobre una composición realizada por un ser humano. Pero no solo a nivel de imágenes. Por ejemplo, hace no mucho, también dentro de la familia, podríamos decir, de herramientas de OpenAI, que es la matriz de ChatGPT y también de DALL-E, pues hay una herramienta nueva, se llama Soda, que permite crear vídeos. ¿Vale? Esto es un fragmento de un vídeo, ¿vale? Que está enlazado con YouTube, que podríamos ver esa calidad del vídeo que, bueno, pues sorprende, ¿no? Por el realismo de que una inteligencia artificial sea capaz de crear vídeos con esta calidad. Esto, por ejemplo, se está utilizando mucho en todo lo que tiene que ver con producciones cinematográficas. Antes decía ChatGPT, todos lo conocemos, estoy seguro que todos lo han usado, creación de imágenes con distintas herramientas, creación de vídeo, pero incluso creaciones sonoras. Este es un ejemplo con una herramienta también accesible, gratuita, se llama Suno, y es un ejemplo que personalmente pues, le tengo mucho cariño. El año pasado mi hija cumplió 18 años, le gusta mucho un cantante que es Fran Perea y pues mediante esta herramienta pues, fui capaz de componerle una canción, algo que con mis habilidades habría sido absolutamente imposible, y le hicimos una canción para el día de su 18º cumpleaños que además pues ella pues, lleva muy en el centro de su corazón. Entonces aquí vemos cómo estas herramientas también permiten una creación de contenido artístico, ¿no? que hasta ahora era inaccesible para el gran público, y esto cualquiera de nosotros lo puede hacer. Vale, pero aquí también se genera un debate, ¿no? En la siguiente imagen vemos un cuadro denominado Retrato de Edmond Bellamy. Yo sé que a Luis, pues, que es coleccionista de arte, pues seguramente este tipo de elementos le llame la atención. Este retrato fue subastado por Christie's en el año 2018. Partió de una puja original de 10.000 euros y llegó hasta los 425.000, algo más. 425.000 euros en apenas 6 minutos para un retrato que parece, pues sin yo tener mucho conocimiento artístico, del siglo XVI-XVIII, y está generado con una inteligencia artificial. Fue el primer cuadro generado con inteligencia artificial que se vendió pues, en una casa de subastas. Para crearlo se entrenó un modelo de inteligencia artificial con más de 15.000 imágenes de retratos entre los siglos XV y XVIII, y se generó esto pues, que podría pasar fácilmente por la creación de una persona. Y aquí se abre el debate sobre si esto es arte o no es arte. La propia casa de subastas Christie decía que si definimos pieza de arte como una imagen producida por una inteligencia artificial humana con una intención estética, pues esto podríamos denominar de arte. ¿Qué le falta? Pues le falta la capacidad de expresar sensibilidades, emociones, que eso es algo inherente al ser humano. Pero aquí también está ese debate sobre si esto es arte o no es arte. Algunos críticos artísticos claramente se posicionan en contra de denominar esto como arte. Pero sobre todo, yo creo que aquí hay una serie de herramientas que todos tenemos a nuestro alcance, con una serie de ventajas de esta inteligencia artificial generativa, como pues, la capacidad de crear contenido nuevo y original, porque es contenido que no existía, con la capacidad de ampliar, ¿no? de democratizar la posibilidad de crear este tipo de herramientas, con la posibilidad de automatizar ciertas tareas creativas, por ejemplo, cuando se hace una producción audiovisual cinematográfica, recrear momentos históricos antiguos, eliminar ciertos contenidos, pues que a lo mejor en una película de época se cuele un reloj, una vestimenta que no es adecuada, etcétera. Se puede automatizar con este tipo de herramientas. Se pueden explorar diseños específicos, como puede ser, por ejemplo, nuevos productos, nuevos servicios. Se pueden personalizar, por ejemplo, campañas de marketing para distintos públicos prácticamente en tiempo real, de forma que esta campaña yo la puedo estar viendo en mi equipo con unos contenidos y otra persona con otros, porque nuestros gustos, nuestro historial de búsquedas es diferente, pero se abre también ese debate sobre falta de autenticidad, sobre derechos de autor, a quién corresponderían, sobre si es ético o no este tipo de contenidos. Pues la nueva normativa obliga a que se etiquete como que ha sido generado por una inteligencia artificial.
los miedos que genera la inteligencia artificial en general y también en particular el mundo del arte sobre el desplazamiento laboral, la desaparición de puestos de trabajo o incluso la calidad, que es algo pues sugestionable. Pero también, y creo que aquí a lo mejor pues visto lo que después el IPAO nos va a enseñar, pues también hay precedentes sobre autenticidad o lo que es plagio o lo que es inspiración, ¿no? Creo que pues, el arte, por suerte, cada vez es más accesible a todos los públicos, podemos compartir, podemos inspirarnos también en este arte, pero no es algo que sea innato para nosotros. Por ejemplo, aquí vemos en la siguiente imagen cómo también inspiran las meninas, ¿no? Vemos un cuadro de Picasso, esto es plagio, esto es copia, esto es original. Esto lo podríamos generar con una inteligencia artificial, como por ejemplo otro cuadro de Velázquez, ¿no? Que es el retrato del Papa Inocencio X. Francis Bacon también se inspiró en él para hacer una obra pictórica. Entonces se genera también este debate sobre esa evolución, sobre esa desaparición de puestos de trabajo. Algo similar ocurrió en el siglo XIX cuando apareció la fotografía. Se consideraba que podía acabar con los retratistas, con los paisajistas. Vemos a día de hoy que no es así, que al final pueden convivir los dos mundos y al final también, en cierto modo, se retroalimentan. Y bueno, esto es una noticia de cuando preparaba esta jornada también, que desde domingo, de uno de los artistas también más conocidos, más internacionales a nivel nacional, como es Miquel Barceló, sobre el uso de inteligencia artificial en el arte y sobre este dilema, si es ético, si no es ético, si es original o no, que básicamente lo resumen que es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición y que no duda que la podemos utilizar también para mejorar esas capacidades, ¿no? Al final es un poco ese resumen, ¿no? Que la inteligencia artificial es una herramienta, pero que al final la inspiración proviene del ser humano y es este el que realmente va a estar detrás de cualquier creación artística. Y esto se resume también con una portada de New Yorker del año 24, que a mí me pareció genial, ¿no? Que está basada en una obra pictórica previa y es de la convivencia del ser humano y la máquina, como por una parte se confrontan, pero por otra parte también se retroalimentan y colaboran, ¿no? Para que todos podamos sacar pues, el máximo rendimiento de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Siempre se dice que la tecnología no tiene por qué ser buena o mala. Si hacemos un buen uso de ella, desde luego que vamos a sacar ventajas. Y como también el título de la ponencia, Convergencia de Inteligencia Artificial en ciencia y en arte, pues también quería traer algunas reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito científico, en distintos campos de la ciencia, donde creo que nadie pone en duda las ventajas que aporta. Porque es cierto que genera muchos miedos, genera muchas reticencias. Al final vemos prácticamente a diario como pues, muchos noticiarios saben sobre riesgos del uso de la inteligencia artificial, como pueden ser las fake news, etcétera. Pero vemos como en biología y medicina, por ejemplo, se viene usando desde hace mucho tiempo, gracias a la inteligencia artificial y un proyecto de Alpha, de la matriz de Google, el AlphaFold, hemos sido capaces de predecir, ¿no? Ese plegado de las proteínas y avanzar lo que habría llevado decenas de años si no dispusiéramos de inteligencia artificial. Se está utilizando también en medicina para el diseño de nuevos medicamentos. Por ejemplo, para combatir el COVID fue absolutamente crucial el diseño de medicamentos basados en inteligencia artificial. Se ganan muchísimos meses, incluso años, en pruebas médicas simuladas mediante inteligencia artificial, mediante la cantidad de datos que es capaz de predecir la inteligencia artificial. En todo lo que tiene que ver con diagnóstico por imagen, es un acompañante a día de hoy indispensable para los médicos. Es capaz de predecir pues, muchísimas sintomatologías. Por ejemplo, a nivel de predicción de cáncer, es mucho más eficaz que el ojo humano. Entonces ahí creo que nadie pone en duda estas ventajas, pero muchos otros campos de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en astrofísica, la capacidad de procesar información que se recogen, por ejemplo, de grandes telescopios como el Hubble o el James Webb, gracias a esta inteligencia artificial es capaz de clasificar galaxias, de detectar exoplanetas. Podemos hacer simulaciones de todo tipo de sistemas y, por ejemplo, del propio universo, recrear mediante modelos de gemelo digital
cuál fue el origen del universo, cómo podemos simular ese Big Bang que se supone que está en el origen de la existencia de este universo. En el ámbito del cambio climático y después de lo que ha pasado en nuestro país con la DANA, pues vemos que la inteligencia artificial puede aportar también mayor capacidad de predicción de grandes eventos extremos, como pueden ser huracanes, como pueden ser inundaciones, etcétera, con mayor precisión, con mayor velocidad que simplemente sistemas físicos que se venían utilizando hasta ahora, como podemos modelar, por ejemplo, también ecosistemas y biodiversidad mediante procesado de distintas fuentes de datos, como pueden ser imágenes satelitales, datos acústicos en selvas para identificar lugares donde se está produciendo deforestación, el avance de esta deforestación, etcétera. O por último, también en el ámbito de la química y la ciencia de materiales, cómo se pueden descubrir, diseñar nuevos materiales o, por ejemplo, en el ámbito de superconductores o de baterías, cómo podemos avanzar también para esa eficiencia energética, ¿no? Y esa contribución a la sostenibilidad del planeta. En definitiva, vemos cómo aplica prácticamente a todos los campos de la ciencia, no de una forma de esa inteligencia artificial generativa a la que todos tenemos acceso, sino de estas herramientas mucho más profesionales, basadas pues, en distintas tipologías, ¿no? de distintas técnicas de inteligencia artificial, como son redes convolucionales, redes también transformers, modelos de redes neuronales profundas, etc. Y al final, como reflexión última, ¿no? A mí me gusta mucho un pensamiento, ¿no? Que vivimos un momento de verdadera revolución. Yo creo que nunca en la historia del ser humano hubo cambios a la velocidad que se están produciendo ahora mismo. Y además, cambios que cada vez van a una velocidad mayor, ¿no? Entonces, no creo que vivamos un momento de evolución, sino un momento de revolución. Y la gran diferencia es que en una evolución lo que solemos es cambiar las respuestas a las preguntas. En una revolución lo que tenemos que plantearnos es cómo podemos cambiar las preguntas para los grandes desafíos que tenemos como humanidad y donde sin duda la inteligencia artificial en las ciencias o en las artes tiene, pues, es una herramienta absolutamente fundamental y poderosa para usándola en el bien de la humanidad, usándola desde esa perspectiva ética, ¿no? Que ya anticipaba Ramón Llull hace 6 siglos, pues debemos de utilizarla para que tengamos una sociedad pues, más justa y equitativa. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, pues, no, Felipa, nos pones la guinda del pastel. Voy a hacerlo desde aquí, que prefiero. Estupendo. Estar aquí con vosotros y me ha encantado este sitio que no lo conocía, que me pareció una preciosidad cuando nos ha hecho el tour Candela por los salones. Una maravilla. Yo os voy a dar la perspectiva por parte de un artista de lo que la inteligencia artificial, qué es lo que está pasando en mi mundo y lo que yo pienso de la inteligencia artificial. La perspectiva de un artista bueno, pues que ve cómo la inteligencia artificial nos afecta en muchos campos. No voy a decir ni positivos ni negativos, pero a mí sí que me lleva a una reflexión. Y una reflexión que he convertido en escultura. En escultura que luego al final de la charla pues os la enseño para que veáis un poco lo que yo percibo por parte de la inteligencia artificial. Luis ya me ha presentado, muchas gracias. Yo estudié empresariales en ICADE y bueno, pues viví una vida bastante random en cuanto a temas de multinacionales. Trabajé en Telecinco, trabajé en Repsol, trabajé en Bristol Myers, que es una farmacéutica americana. Y bueno, hace 15 años pues di un cambio de 180 grados en mi vida. Esa famosa frase de mamá, quiero ser artista. Claro, cuando la dices, tu madre pues empieza a entrar en pánico y ya cuando ve que dejas la multinacional y te haces artista, pues entonces ya casi hay que sacar el desfibrilador en casa. Puedes imaginar lo que es el pánico de ¿para qué has hecho ICADE? ¿No? A esto precisamente, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un artista autodidacta, no estudié Bellas Artes, bueno, obviamente, pero cuando terminé mi vida, digamos, profesional en el mundo de la multinacional, ahí sí que me formé pues en todo lo que hago. Me formé en escultura, me formé en pintura, me formé pues a lo mejor como, por poner un ejemplo análogo, si cuando haces un restaurante dices, bueno, este restaurante pues tendré que aprender de cocina, tendré que aprender de horno, tendré que aprender cómo gestionar la comanda, tendré que aprender cómo los camareros, no sé, todo lo que llevaba el mundo del arte, pero la creatividad es algo que no se aprende. Y eso es una cosa que es lo que es mi leitmotiv de esta pequeña charla.
15 años en el mundo del arte, pues es lo que llevo. Esos son mis últimos 15 años, en los cuales no me arrepiento para nada del cambio. Y la verdad es que bueno, pues que estoy muy contento con lo que, cómo lo he enfocado. Arte y tecnología, el contexto, bueno, pues el arte y la tecnología se forman, no sé, hace 5 años, lo que estamos viviendo hoy en día, ni nos lo imaginábamos. O sea, me parecía que ha sido un cambio mucho más rápido en un periodo de tiempo muy corto, que en muchos años anteriores lo hemos visto. Yo creo que la inteligencia artificial no es ningún concepto futurista, está hoy en día presente en nuestras vidas, no es algo que haya que pensar fuera de este contexto. A lo mejor hay gente que dice, la inteligencia artificial no, la inteligencia artificial viene, se va a quedar y nos va a ayudar o desayudar en algunas cosas, pero es algo que ya no es opinable. Diría que mucha gente dice, la inteligencia artificial, hay mucha gente que no utiliza ChatGPT todavía, porque le tiene cierto miedo, cierto, no sé si respeto o no se siente cómodo con ello. Ahí en nuestro día a día, ¿no? Pues yo me hago esa pregunta, ¿nos puede dejar en blanco? O sea, ¿nos puede hacer, pues no sé, mirar las asistentes virtuales que tenemos hoy en día? Pues todos estamos con Siri, con Alexa, oye Siri, hazme esto, oye Siri, ¿qué hora es? Oye, no sé, oye Alexa, es decir, tenemos en nuestra vida, eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? Las recomendaciones de publicidad, estamos siempre con, joder, es que, fíjate que estoy hablando de no sé qué y entonces, entonces me sale publicidad de no sé qué casualidad, ¿no? No es magia. La publicidad está muy orientada también a nosotros y hay una cosa que para mí es la capacidad de memoria, ¿no? Me pongo el ejemplo, ya no recordamos los números de casa, de los móviles, cuando la gente mayor se le dice hoy en día, oye, pero tenéis que hacer sudokus. Tenéis que hacer crucigramas, porque te están diciendo eso. Algo pasa, ¿no? Es decir, que también se olvidan cosas, ¿eh? Que no solamente es... Parece que hay que tener cuidado porque esta facilidad nos puede llevar a perder habilidades específicas, a evitar el pensamiento crítico, a la creatividad, la capacidad de análisis. Hay cosas que todo este compendio de ideas o de forma que la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día, sin entrar en ChatGPT, a lo mejor estoy hablando de la inteligencia artificial del día a día, nos hace, diría que un poco vagos a nivel mental, ¿no? Nos puede hacer vagos a nivel mental, no necesariamente. Inteligencia artificial, creación artística. Bueno, pues esto Fernando lo ha explicado súper bien. Yo no había visto la presentación de Fernando, ni nos conocíamos, nos hemos conocido hace media hora y hay cosas aquí que él ha comentado antes. El tema de las imágenes, bueno, pues la generación de obras visuales, ahora os pondré algún ejemplo de cosas que están basadas en estilos aprendidos, en las herramientas y en las IAs de las cuales ha hablado Fernando. En la música, pues lo que has explicado tú antes, la música hoy en día prácticamente se puede hacer un reggaetón maravilloso en cuestión de 20 minutos. Lo cual fuerza a los cantantes, a lo mejor les da una facilidad que sin esa herramienta su pensamiento, su creatividad evolucionaría de otra forma. En la poesía, lo mismo. Tenemos generados por inteligencia artificial, con este estilo, con este otro estilo, que ya cambia medio. Entonces, todo eso creo que hace que la capacidad creativa tal vez esté un poco limitada. La creatividad, bueno, pues ahí es donde viene, digamos, mi gran duda en todo esto, ¿no? En la inspiración, en la forma de trabajar, en cómo hacemos los artistas la creación. Esto es una diapositiva muy importante, ¿vale? Esto es lo que yo llamo el momento alga. Si tú te quedas mirando eso, pues probablemente te quedes medio dormido, adormilado y tal. Pero tenemos siempre esa idea, es que la inspiración te tiene que coger trabajando. No, es que eso no es verdad. La inspiración no surge cuando estás con tus hijos que se están cayendo, se están recogiendo, cuando tienes un problema, cuando se ha roto una tubería y cuando se te ha levantado un fuego en casa cuando estás haciendo de chef. Entonces, la inspiración realmente en un artista, y yo generalmente con todos mis compañeros, siempre digo, viene del momento en el que tienes el cerebro como un alga en el mar, que está así, así, así. Y entonces, en ese momento que estás en la ducha, que estás en el gimnasio, que estás en una serie de momentos de vacaciones tirado en la playa pensando en nada. No es verdad, no estás pensando en nada. Eso de que los hombres tenemos el nothing box y tal, que es una teoría, es verdad que la tenemos, pero tú siempre tienes a lo mejor ese chispazo que te viene, pero nunca te vienen momentos de estrés, ni nunca te vienen momentos de no, es que yo tengo que estar, yo cuando estoy trabajando, estoy soldando o estoy patinando un bronce con una pistola de fuego así, haciendo shh, no se me ocurre más que, no me voy a desconcentrar, no a eso que me queme la mano. O sea, que no, la creatividad es una cosa muy personal y muy de estar en un momento
de mucho relax, de ese alga. La evolución del arte a través de los años, ¿no? ¿Cómo percibo yo, cómo he visto el arte, ¿no? Lo que has comentado antes, Fernando, la fotografía, que además la fotografía fue el primer como miedo que le entró a los retratistas, porque los retratistas decían, ojo, que perdemos el trabajo, que aquí como se haga la gente hacer fotografía, voy a perder mi trabajo, ¿no? El cine y el videoarte. Bueno, pues todos habéis visto probablemente Narco hace muchos años, el típico VHS con una televisión y que pasabas por allí y había como una especie de manantial de moscas alrededor de la televisión, y entonces y decías, joder, esto es videoarte. Bueno, no soy quien para juzgarlo. El arte digital desde los años 80, bueno, pues el arte digital también ha sido mucho las instalaciones famosas, las instalaciones de LEDs, el videomapping, y hablaría un poco, que eso lo habéis visto muy habitualmente en el arte digital. Algo más moderno que yo he hecho, que es lo que habéis hablado antes de chupachus, los NFTs. ¿Qué son los NFTs? Los NFTs es una cosa que se llama Non-Fungible Token y que está todo basado en la tecnología blockchain, ¿no? Pues, por ejemplo, ese Bulldog lo he creado, es un NFT, tú los llevas en tu móvil, los puedes tener en una pantalla digital. La verdad que es un mercado que ahora mismo está bajando porque está muy pegado a la tecnología blockchain, criptomonedas. Cuando las criptomonedas, porque esto generalmente se compra y se vende con cripto, con lo cual cuando la cripto está de moda, el NFT sube, cuando la cripto está baja, el NFT baja. Es un mercado, reconozco, especulativo. Y por último, la primera obra de la inteligencia artificial, lo que ha explicado antes Fernando. Se me ha llamado la atención que ese retrato que empezó en una subasta en 10.000 euros en Christie's se haya acabado subastando en 432.000 euros. Es decir, me parece algo inimaginable. Es decir, que hace 5 años nos explican la teoría de la inteligencia artificial y nos dicen, y la primera obra, que es el retrato de Edmond de Bellamy, en el cual puja y se llega a $500.000 de euros. ¿Qué herramientas y plataformas? Pues lo que hemos comentado antes, el Deep Art, que convierte las obras que parecen pintadas por Van Gogh, por Picasso, DALL-E, que también lo ha comentado Fernando, y aquí hay una que también has comentado, pero que yo he hecho una prueba con Sora. Entonces les he dicho, oye, le he hecho una pregunta. Créame las meninas del siglo XXI y hace este vídeo. Son unas niñas bailando con unos personajes ahí. Esa es la interpretación real que Sora hace de las meninas del siglo XXI. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una idea que también es interesante para ver las herramientas que en el arte se pueden utilizar. Los casos relevantes para mí, he puesto 3 ejemplos. Las instalaciones virtuales de Refik Hamadol, que es un artista mediante la IA y, pues bueno, y grandes datos. Os fijáis, eso puede ser un lightbox, puede ser una instalación, puede ser una exposición inmersiva, puede haber muchísimas maneras de hacer arte con este artista. ICANN es un sistema de inteligencia artificial que genera el guion original por su propia narrativa visual. Y luego Damien Hirst, que supongo que todos suena, es el artista que hizo las calaveras, que hizo la calavera con diamantes. Pues Damien Hirst está utilizando una serie que se llama The Currency, en la cual explica la intersección entre el físico y lo digital. Y bueno, es un caso que a mí me parecen casos interesantes en el mundo del arte. La percepción del arte generado por la IA, pues claro, aquí entramos en lo que comentábamos antes. Muchas personas sienten una curiosidad por las obras creadas por la inteligencia y por las métricas de la IA, pero claro, ¿esto podemos considerarlo arte real? Las preguntas surgen sobre la autenticidad, la conexión emocional de estas obras, especialmente cuando hay un artista humano, pero cuando no hay un artista humano detrás, ¿cómo nos quedamos? ¿Cuál es la percepción que esa obra nos genera? Yo simplemente lo pongo a modo de reflexión. La ética, estamos hablando de la ética en el arte y la inteligencia artificial. Bueno, pues está el tema de la originalidad. Es decir, el arte sin esfuerzo humano es creativo. Yo creo siempre que la inteligencia artificial al final nosotros somos los que, digamos, le pedimos que nos dé. Con lo cual hay un humano detrás que tiene por lo menos que dirigir hacia dónde va. El tema que también me parece, los derechos de autor que has comentado antes. Es decir, los derechos de autor, cuando una obra, ¿qué es? ¿Quién es el dueño? ¿El programador? ¿El algoritmo? ¿El usuario? ¿O podemos hacer lo que sea un bien común colectivo de la sociedad? Porque en el fondo, el que lo ha creado, hay una, digamos, interrelación
entre todos, pero ¿de qué pertenece la obra? Puede ser un debate que se genere y que, por supuesto, precisamente en esta casa podríamos estar días discutiendo acerca de ello. Y luego el impacto en los artistas, ¿no? Las preocupaciones sobre las competencias y la calidad, es decir, cómo puede llegar la inteligencia artificial a convertirnos en personas o en artistas un poco vagos a la hora de crear, porque bueno, pues porque tengo una máquina que al final que y me da la idea que estoy buscando, me la modifica, me la bandea, me la reinterpreta, me la redefine. Es decir, o sea, ahí es donde iría a ver el impacto también que me preocupa. El futuro del arte con la IA. Bueno, pues aquí tenéis la colaboración, mayor sinergia entre artistas y algoritmos de IA, pues por la habrá, probablemente. Nuevas expresiones que nosotros ahora mismo desconocemos y expresiones que no se nos ocurren y que la IA nos puede hacer llegar a ellas. Sí, es una realidad. Expansión creativa, lo que os he comentado antes, las novedades, las formas de crear, las formas de entender el arte, las formas de interpretar pueden ser mucho mayores. La expresión humana, pues yo creo que también siempre hay una parte humana detrás de la inteligencia artificial que es muy importante. Esto es lo que he traído hoy, que es Tequi, que es mi reflexión. Tequi es sabéis que Tequi es cuando alguien es muy tecnológico, le llaman Tequi. Entonces, este tío es muy Tequi, este tío sabe mucho de tecnología. Entonces, hay dos reflexiones que son importantes, que yo creo que es: el arte es una expresión humana tradicionalmente, es decir, todos entendemos el arte como yo voy a una exposición a una galería, pero nadie, a lo mejor no, tenemos una exposición hecha toda por inteligencia artificial, puede funcionar. Y luego, ¿la inteligencia artificial tiene intención creativa? No sé contestar a esa pregunta, pero me la hago. Entonces, lo que yo he diseñado es esta escultura, que es un tekel, que es la traslación de la inteligencia artificial. No lo he diseñado porque venía hoy aquí, sino porque es una idea. Como veis, esta parte es humana, ¿verdad? Y esta parte de aquí que veis es fractal. Evidentemente ningún perro tiene. Entonces, la reflexión de esta escultura, esta escultura la hice hace un año más o menos. Entonces, es lo que la inteligencia artificial puede convertir al ser humano en una persona que de una parte, digamos, humana, como la cabeza que tiene, todos reconocéis, este tekel, que pase a ser una especie de semi-robot en el cual los pensamientos pues, estén muy inducidos por lo que la inteligencia artificial nos puede llegar, en lo que nos puede llegar a lo mejor a convertir. Y nada, pues esto es todo. Lo dejo aquí con Tequi. Bueno, muchísimas gracias, Felipao. Nos has dejado de verdad estupefactos, impresionados. Es preciosa, preciosa la escultura, ¿eh? Preciosa, enhorabuena. Bueno, pues no sé si alguien quiere intervenir y lanzarnos alguna pregunta o comentario o crítica. Por favor. Hola, pues muchas gracias sobre todo por vuestras ponencias. Bueno, yo no soy compañero tuyo, pero también estoy en ICADE. Y al contrario que tú, pues he seguido por el mundo jurídico profesional, quizás equivocadamente. Yo quería preguntarte sobre todo lo que habías dicho al final. Yo no sé hacer, o sea, a mí me das un canuto, intento hacer un redondel y me sale un cuadrado. No tengo ninguna creatividad. Pero por lo que habéis estado contando, yo podría ser artista, ¿no? Es decir, hay una suplantación, ¿no?, de la voluntad humana. Luis, bueno, hay un compañero nuestro aquí, amigo común Tomás, los abogados, bueno, podrían suplir, ¿no? Quizás, no sé por qué se me antoja, porque es el campo que más conozco, más fácil, o tú que estás ahí, Fernando, en los ingenieros, pues igual. A mí me gusta mucho el cine, no quiero ser pesado. No sé si habéis visto la película esta donde desaparece la humanidad, se llama Los Sustitutos. Entonces la humanidad ya no existe, los seres humanos están en una cama, entonces los que trabajan, los ingenieros, los abogados, los pintores, están por la calle y son clones. Entonces la humanidad ha desaparecido. Habéis mencionado el tema de los miedos, yo lo veo, ¿no?, en mi trabajo también. Empezamos a utilizar temas de IA, desconfianzas, y sobre todo que vienen, yo creo que un poco generada, que para mí es la pregunta, es decir, nos va a suplir, incluso si a vosotros los artistas es capaz de suplir la parte creativa, creo que
que esa desconfianza, yo creo que en nuestros campos, pues está bastante claro, pero si me estás diciendo que tú crees que todavía tienes ese elemento creativo para producir, el perro es fantástico, pero si también te puedes suplantar, ya no es cuestión de que no tengamos trabajo, sino que nos deshumanizamos totalmente. O sea, hemos entregado una herramienta que se ha convertido en un fin en sí mismo, nos hace todo. Y la hemos creado para eso, para que nos haga todo, para hacernos más vagos. Yo lo veo en mi trabajo, nos hace más vagos. Muchas cosas. No sé nada más. Son dudas, ¿no?, que me surgen respecto a esto y muchas gracias, por la oportunidad. Venga, Iván, empieza tú a ver. Estoy muy de acuerdo en lo que dices, pero ahí está la parte humana, que es la que induce, para mi gusto o para mi entendimiento, o lo que espero, es que la parte humana sea la que induzca a la inteligencia artificial y no al revés. Que no nos dejemos guiar por la inteligencia artificial, que tengamos un pensamiento crítico y que pongamos también en duda lo que la inteligencia artificial a veces nos comunica o nos dice o nos quiere hacer reflexionar. Esta escultura se me ha ocurrido precisamente por lo que tú has dicho, sintetizándolo en una escultura, pero se me ocurrió a mí. No me dijo la inteligencia artificial cómo hacerla, ni cómo crearla. Se me ocurrió porque empecé a ver que estaba todo siendo demasiado fácil, porque hoy en día ya los niños se meten en Google y dicen, vale, pues es que ahora los niños en una escuela se pueden meter en la inteligencia artificial y qué capacidad de reflexión, análisis, síntesis van a tener, prácticamente nula. Entonces, por eso es por lo que creo la escultura. En el mundo del arte, yo creo que puede dar distintas betas, pero sigo creyendo que el artista es la génesis de todo. Ahora le voy a dar también la palabra a Fernando, yo por apuntar mi opinión a las personas con mayor creatividad, en el caso del arte, y a las personas con mayor cualificación, en el caso del mundo del derecho o en el caso del mundo de la ingeniería, a esos es a los que les va a servir más la inteligencia artificial, que en modo alguno va a sustituir. ¿Sustituyó la fotografía a la creación artística a los pintores? No. Hace unos días estaba en una conferencia maravillosa que dio uno de los asistentes estelares de aquí, que es José Luis Núñez de Prado, que nos estuvo explicando cuál era el concepto del arte y que si quiere intervenir yo le invito, si le apetece. Nos estuvo explicando durante más de una hora distintas definiciones, conceptos y explicación acerca de lo que significa el arte. La inteligencia artificial no sustituirá el inicio, la cualificación, la experiencia, la iniciativa y, en definitiva, la creatividad humana, que es el origen del arte. Otra cosa es que con inteligencia artificial se puede hacer arte que será peor o mejor también, aunque lo haga la inteligencia artificial, porque detrás habrá una persona con mayor o menor capacidad creativa. Fernando. Sí, a ver, yo lo primero, predicciones no me atrevo a hacer muchas, porque el mundo avanza a una velocidad que es increíble. Yo creo que en ningún momento la tecnología, cualquier tecnología, fue capaz de sustituir al ser humano. La cosa es que le ayudara y otra cosa es que ciertos perfiles, ciertos trabajos hayan desaparecido. Eso es algo que ha pasado siempre y lo vemos con las revoluciones industriales, se habla mucho de los luditas, pero bueno, yo me acuerdo de un anuncio de IBM, un anuncio en prensa que decían dos hombres viendo una obra, no sé si han jubilado, supongo que sí, y había una máquina excavadora y le decía uno otro, ¿ves? Si en lugar de esa máquina excavadora que maneja un solo hombre, pues no hubiera habido este progreso, habría 10 personas con palas haciendo esa zanja. Y el otro le dice, y si en lugar de palas usan cucharillas de café, habría 200, ¿no? Entonces, la tecnología es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta. Lo primero, yo creo que muchas veces generamos expectativas desmedidas, ¿no? Y lo vimos en ese gráfico que yo ponía al principio de la evolución de la inteligencia artificial, que tuvo varios inviernos porque esas expectativas estaban muy por encima de las realidades. Lo vimos con los NFTs, como equipos como el PSG se lanzó a vender elementos en NFT, que a día de hoy pues yo creo que apenas tienen ese valor. Lo vimos con muchas tecnologías que al final pues, han sufrido ese valle de la desolación, que es como se conoce. La inteligencia artificial a mí no me cabe duda que está aquí para quedarse, pero como una herramienta complementaria al ser humano. Y tal vez donde hemos cometido un error de ambición es en el nombre. La inteligencia artificial no es inteligente. Son, pues eso, herramientas muchas veces basadas en estadística, muchas veces basadas en esas redes neuronales, pero que no tienen la capacidad de expresar sentimientos, no tienen la capacidad de ser creativas. Otra cosa es que equivoquemos que es ser creativo. Otra cosa es que, pues yo decía antes, yo no tengo ninguna capacidad musical y con esta herramienta soy capaz de crear música.
pues a lo mejor lo que está despertando en mí es una creatividad que yo no conocía. A lo mejor es la creatividad que Felipao tenía cuando estudió ICADE y no era consciente de ello. Entonces, al final, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. ¿Que van a desplazar ciertos perfiles laborales? No me cabe ninguna duda, pero eso es algo que ha pasado con cualquier evolución tecnológica, ¿vale? Y tecnológica, no informática, tecnológica en general. Pero creo que el ser humano, la capacidad de expresar sentimiento, la capacidad de empatía, la capacidad de emoción, es imposible a día de hoy que una máquina la sustituya. Quédense ustedes, por favor, con estas dos imágenes de la inteligencia artificial en libros, en ediciones postincunables, tratando sobre esta materia, y una obra que hace la inteligencia artificial pues del siglo. La inteligencia artificial que te ha ayudado, la pinta, es el pincel, la inteligencia artificial, el pincel que ha hecho Felipa. Sí. Esto también es producto de una evolución tecnológica importantísima. Claro. Quien inventó la imprenta Claro. consiguió que se hiciera esto y el mundo no se acabó. Damos muchas conferencias para menores, para educadores y demás. Sócrates renegaba de la escritura porque decía que iba en contra de una capacidad humana que es la memoria. Entonces, si no hubiera sido por Platón, todo el pensamiento aristotélico se habría perdido. Mucho más adelante, el siglo, si no me equivoco, XVIII, Descartes estaba en contra de los libros, porque decía que los libros enseñaban lo que no se experimentaba. Entonces también estaba en contra de los libros. Es decir, cualquier evolución, cualquier tecnología, y la imprenta es una tecnología, ha generado ese debate. Pues no sé si hay alguien más. A ver, José Luis. Ese sí se hace, es un artista con conciencia. Pero ese director que hay para el ridículo no es. No hay una conciencia, no hay un propósito, no hay una intención, una base de datos para que no sea una cosa. Pero no hay un artista, no hay artistas, no hay una firma, si no hay una intención. Y estoy de acuerdo en que si no hay un artista detrás, no hay nada. No es que no haya arte, es que no hay vida, no hay nada. Un cocinero no puede cocinar con inteligencia artificial. Tiene que cocinar pues mezclando las cosas de una manera correcta. Y para mí, yo creo que sí que hay arte, porque el retrato es un patchwork que alguien ha hecho. La inteligencia artificial solita no funciona. Eso seguro. Hay unas personas que manejan los datos. Los datos solos no se manejan. Además, hay que darles una ruta. A ver, es que, no sé, yo últimamente, por razones personales, estoy bastante metida en temas de arte. A mí me turba un poco una cosa que me parece que es evidente. La copia no es un plagio. Porque son plagios las esculturas romanas copias de las esculturas griegas. No lo son, son copias. Otra cosa es lo que aquí ha salido también, que lo has puesto tú por aquí, la inspiración. Bueno, sí, se inspira en Velázquez, evidentemente, y también se inspira Goya, se inspira Picasso en la tauromaquia de Goya, pero una cosa es la inspiración, el d'après, que los franceses lo dicen muy bien, d'après fulanito, y que en algunos catálogos de subastas ponen después de. Pero yo creo que meterse en el tema del arte es tan difícil como meterse en el tema del derecho o de la ingeniería para personas que no sabemos nada. Es muchísimo más complejo y yo creo que si hay una intervención de una persona humana, sea como sea que intervenga, aquello es arte, bueno, malo, lo que sea, pero es arte. Arte en el sentido de que alguien ha creado un resultado utilizando una determinada tecnología. En el Renacimiento empezaron a pintar al óleo. Hasta el Renacimiento nadie pintaba al óleo porque no se había descubierto. O sea que hay que ser un poco más flexible con toda la evolución de la humanidad. Y yo creo que en el retrato del señor Edmond Bellamy, aquello es arte. A lo mejor es un arte que no vale para nada, ¿eh? Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Además,
la cantidad de líos que nos haría si no hubiera habido información sobre que aquello era una obra creada por inteligencia artificial. Oye, Jurídicos todos. y yo ya no haría otra cosa, ¿eh? Sí. Bueno, queridos, que ya es bastante tarde, son las 9 menos cuarto, ha sido muy, 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 muy interesante. Os doy muchas gracias a los que habéis intervenido, muchísimas gracias, porque sin vosotros no habría posibilidad de hacer estas sesiones tan intensas y tan divertidas, en las que todos aprendemos, por lo menos yo, aprendo muchísimo. La próxima sesión, será el 29 de abril y, por tanto, ya aparecerá la convocatoria, estáis todos convocados. Muchísimas gracias y damos por terminada la sesión de hoy.